El 1 de abril de este 2025 ocurrió algo inédito. Una señora de 74 años de edad había ido a su casa y unos paracaidistas se encontraban en ella. Según la historia de doña Carlota, esta había tratado de hablar con ellos pacíficamente sobre cómo es que esa familia se había metido a su hogar, argumentando una renta a la fecha inexistente. Y de paso, cómo es que vendieron las cosas que tenía en su casa. De hecho, días antes del incidente, el 27 de marzo, la hija de la señora había ido a denunciar a la Fiscalía del Estado de México sobre la invasión de gente extraña en su hogar, la cual había llegado a su casa de la nada, en un fraccionamiento de mala muerte en Chalco, lugar donde este tipo de gente ya ve estos incidentes como un negocio, el cual es altamente redituable para los malandros quienes han visto un oasis de dinero en la ocupación a la fuerza de casa-habitación. Rateros que en muchas ocasiones para disimular y esconderse las terminan rentando o en su defecto ocupando para hacer sus fechorías. Por lo tanto, según doña Ciruela Paza, no se lo pensó dos veces, trató de hablar con ellos y de pronto se dio la media vuelta para ir por el cohete y reventarle su negocio en la cara a esa familia de ratas tlaxcaltecas, quienes tenían apenas supuestamente un mes ocupando ilícitamente la casa de la señora. De hecho, esa familia ni siquiera, después del altercado, ha exigido justicia por sus malandros. Sería el colmo del cinismo. Sin embargo, la historia no terminó allí, pues a la señora se la llevaron y estaba escondida. Supuestamente la pillaron con mercancía. Y después de unos días de cautiverio en el bote, iniciaron el proceso para vincularla a proceso, porque terminó aplicándole la de Terminator a este cúmulo de ratas que vieron en la casa de la señora Carlota un negocio altamente redondo. Con la abuelita tejiendo suéteres en el bote unos días, esta ya pudo hablar y explicar su versión. ¿Cómo es que tiene los papeles en mano para decir que es su propiedad? Y que todo lo que hizo fue en defensa propia porque esta nefasta familia, que quién sabe a cuánta gente hicieron daño durante mucho tiempo, se llevó una sopa de su propio chocolate. Y es aquí donde llega la polémica. Pregunto, ¿hizo bien o mal la señora? ¿Estaba en todo su derecho? ¿A cuánta gente no han destruido estos paracaidistas malandros? Por eso hay que ser muy observadores en todo este caso que aún tiene tela de donde cortar. ¿Cómo es que doña Carlota estará en el bote lo que resta de su vida, a menos de que logre librar la prisión domiciliaria? Incluso la señora estaba pensando en declararse esquizofrénica para no pisar el tambo. Sin embargo, la historia ha cambiado de rumbo, pues salieron muchas verdades a la luz que seguro a usted le sorprenderán. Por cierto, ya hicimos un video de este caso y quedamos que faltaría una segunda parte. Por otro lado, es interesante preguntarnos lo siguiente: ¿por qué la familia de las ratas ha desaparecido del mapa? ¿Se dedicaban realmente estos sujetos a robar casas o ocuparlas de manera ilícita? ¿Cuál era el negocio? Todo esto y más explicaremos en este video, sumado a que en México este caso solo es uno de muchos. En el primer video que hicimos sobre el caso de la abuelita, comentamos algunas cosas importantes. El video te lo dejaremos en la descripción si no lo has visto. Pero ahora daremos detalles en cómo trabajan estos invasores, cómo es que se mueven con diversas bandas, pues todo lo que tiene que ver con los paracaidistas de casa-habitación en el área metropolitana de la Ciudad de México es toda una industria bien ejecutada, que deja una derrama millonaria y económica a los dueños del AMPA. Y quizá, cuando entienda cómo es que se mueven estos gusanos, quizá tenga más argumentos para defender a la abuelita, quien hizo justicia por propia mano, contra gente que jamás iba a entender razones y que de alguna manera, de no haber hecho lo que hizo, quizá ellos mismos se la hubieran regresado con más ganas a la señora. Pero ojo, que hay un tipo impresentable que defiende a doña Carlota, un delincuente y evasor fiscal, por lo que la señora tampoco anda en muy buenos pasos que digamos, no porque el usurero la apoye, sino porque hay situaciones muy turbias alrededor de la familia,
y de esta doña setentona que tiene buena puntería. Así que échate donde más a gusto te sientas, analiza bien este video y comenta aquí abajo sobre qué hubieras hecho tú en lugar de doña Carlota. Claro, siempre y cuando hayas visto todo el video para que así tengas el contexto claro del por qué sucedieron estas cosas. Ah, y por cierto, si te gusta este video, suscríbete al canal. Así nos ayudarás a sortear el baneo que nos hizo YouTube el pasado mes de marzo. Es por eso que hoy te presento la defensa de doña Carlota y la mafia detrás de los invasores de casas en México. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Después de que esos besos de plomo se hayan incrustado como microchips en la cabeza y la lonja de estos pillos asquerosos, todo mundo anduvo buscando el paradero de la diabética doña Carlota y hasta revivieron a su hijo, el exdiputadete del PRD, y ahora con Morena. Ya saben, los medios carroñeros intentaron politizar el caso y así enmascarar toda la porquería que hay detrás de todo esto, y donde los entes gubernamentales, bufetes de abogados, son pieza clave para que los malandros lleguen a invadir casas con toda la impunidad del mundo posible. Horas después de reventar a los malandros, a doña Carlota la agarraron tragando atole de maicena muy lejos del lugar de los hechos. Le hicieron una redada y la agarraron junto a 3 personas, sus 2 hijos, Mariana, quien es la dueña del inmueble, y a la cual ya le regresaron la potestad de la casa, su otro hijo y ex asesor legislativo Eduardo, quienes acompañaron a su mamá para darle caña a las ratas, además de otro tipo que las acompañó al fraccionamiento. De hecho, cuando le agarraron por allá en Chimalhuacán, en otra zona de mala muerte, los policías tuvieron que hacerle una redada hasta por la azotea, porque según ellos, la abuelita podía darse a la fuga. Sí, claro, la hincha abuelita le iban a salir alas en la espalda y como gárgola volaría por los cielos para pelarse de la policía. Pero bueno, el punto es que se la llevaron al bote en el penal de Chalco, junto a todos sus secuaces. Allí a la señora se le inició un proceso para agendarle una audiencia y así ver cómo estuvieron los hechos. Por cierto, casualmente la familia de Tlaxcala, quien tuvo que despedir a sus ángeles ratones quemando llanta y tirando cohetes al aire. Estos decidieron no denunciar nada, ni tampoco hacerla de pedo. ¿Por qué? Bueno, es interesante este punto. ¿Será que eran parte de una banda bien estructurada de paracaidistas ratas que entran por la fuerza a las casas para robárselas o rentarlas para hacer un buen negocio? Ya veremos más adelante. El punto es que para muchos, el hecho de que esta señora le metió unos frijoles de plomo a los malandros, el castigo de que fuera a la cárcel era una injusticia a sabiendas que en México esta clase de gente termina así porque quiere. Aquí podríamos discrepar, ya que reventar por mano propia no es el camino, pero hay personas que no piensan así, más cuando han vivido horas de terror y han tenido que enfrentarse a los asaltantes o personas gandallas, quienes con cohete en mano se les hace fácil infundir terror a sus víctimas. Eso lo veremos más adelante, porque es parte del debate. Sin embargo, las autoridades explicaron que tras los hechos, era muy probable que a doña Carlota le dieran cuello y la mandaran a prisión domiciliaria, ya que la ley explica que personas de la tercera edad que son declaradas culpables generalmente las mandan con brazalete a su casa, porque ya no pueden siquiera soportar el ajetreo de ser un reo sano en una cárcel y así evitar su deterioro físico exponencial en los últimos días de su vida. De hecho, el abogado Hugo Osorio aceptó el caso de doña Carlota y la defenderá solo por el argumento de la legítima defensa, el cual establece que la señora, al ser mayor de edad y de enfrentarse con 2 hombres potencialmente más fuertes y jóvenes que ella, tuvo el derecho de defenderse como fuera, a pesar de que la forma en la que los mandó al infierno haya sido fría y calculadora. Además, este abogado añadió que tiene en su poder un video más completo donde se escucha como tanto doña Pasas y su hijo lanzan los cohetes al cielo como señal de advertencia,
para que desalojaran la casa. Por lo tanto, no iban directo a funar a esos mequetrefes. Además de que supuestamente las ratas tlaxcaltecas ya habían amenazado a la familia de doña Carlota y que este y sus hijos se fueron precavidos por si las moscas. Por cierto, ya en la comparecencia del 9 de abril, donde la audiencia duró más de 9 horas y media, terminó siendo pospuesta para el jueves 10 de abril. Los argumentos de doña Carlota le cambiaron el giro a la historia, ya que el día que la atraparon, o sea el 2 de abril, los elementos del Ministerio Público actuaron con violencia contra todos ellos y argumentaron que estos habían planeado exterminar a las ratas. Sin embargo, aquí hay algo muy raro, y el cual puede darle el ok al argumento que dice que las autoridades del Estado de México podrían estar detrás de los invasores maleantes. Pues a la fecha, no hay ningún familiar detenido de las ratas, que hoy danzan con la cola entre las patas en el infierno, a sabiendas que la casa ya se confirmó es de su hija Mariana. Pero espere, que aquí es donde viene lo bueno, y el caso también se pone denso y turbio, porque la señora ya habló y dijo que en efecto eran gentes desconocidas, pues tiene las facturas de sus muebles y aparatos electrodomésticos de su casa, los cuales esta familia de gusanos terminaron vendiendo. En la comparecencia del 9 de abril, doña Carlota habló y explicó lo siguiente con respecto a su versión de los hechos: de que ellos habían ido por las buenas a la casa, habían hablado con la familia esa y les pidieron que por favor se salieran. De hecho, hay un video de más de 4 minutos donde se escucha cómo el hijo y la hija de la señora le dicen que se salgan por las buenas, que ellos tienen el croquis de la casa, escrituras, las facturas de los muebles que le robaron, además de que tienen todos los pagos de la casa, de la cual llevan pagando más de 10 años. Por cierto, cuando le pidieron el papel de arrendamiento a las lacras, estos dijeron que no lo iban a enseñar hasta que llegara la policía. También dijeron que le habían rentado la casa a un chico. No dijeron más, que ellos se saldrían, pero que hasta que viniera la policía. Entonces, si tenían supuestamente los papeles de la renta, ¿por qué no los sacaron y fundamentaron su estadía en esa casa? Luego, esa familia se inventó la vieja confiable, cuando se dieron cuenta que doña Carlota y sus hijos tenían los argumentos en la mano para demostrar que son dueños. Dijeron entonces que Entonces, ¿quién nos va a regresar el dinero? ahí a la abuelita le valió gorro y les dijo: pues eso ya no me importa, no es mi problema. Ya que argumentaban que nadie podía rentar esa casa porque ahí vivían ellos. También se escucha decir al señor, el panza chelera, que terminaría en el infierno minutos más tarde, que él no se saldrá, y el guarro argumentaba que ellos habían pagado, por lo que la señora le dijo que si quería demostrar eso, entonces tenían que ir al Ministerio Público. Vamos a arreglarlo, dijo, pero el panzón del señor le sacó. Luego, el hijo de la señora le dijo al chamaco ese que salió patas para arriba, el de la playera blanca. A él le preguntaron: ¿cuántos años tienes? A lo que contestó 17. Ahí el hijo de doña Cuetes le contestó: tienes 17 años y te andas metiendo en cosas de gente grande. Por lo que la rata caguamera de su papá contestó que su hijo podía opinar, que él no estaba enfermo ni lisiado y que tiene una esposa y un bebé, que él había pagado la renta. ¿Hacía más lacra el papá? Y luego, mostrando la verdadera educación asquerosa que le dio a su bodrio de cría, empujando a la señora. Increíble. Cuando uno escucha lo que dicen, entiende cómo operan estas ratas de caño, lo cual veremos más adelante a detalle. Pues esto le servirá a usted para que ande con mucho cuidado con esa gente o con cualquier buitre que quiera allanar su casa. Los diálogos por sí solos muestran realmente que doña Carlota y sus hijos fueron a conciliar, y sobre el final de la grabación clandestina se escucha decir a la anciana: sálgase, ya no se meta en más problemas. De hecho, Mariana, su hija, conserva las facturas de sus muebles, pues le robaron una cama con un valor de 25,000 pesos, un comedor con un valor de 15,000 pesos, una parrilla eléctrica con un costo de 1,500 pesos,
y unos calzones rotos con rayita de canela con un valor de 500 pesos. En serio, no es mamada de becerro. Le robaron sus tangas 2XL, de esas del tianguis dominguero que se rompen a la primera lavada en la lavadora clásica del chaca chaca. Entonces, aquí viene la primera pregunta. Si llegas con buena actitud a explicarles a los paracaidistas que esa no es su casa y que se deben salir, pero estos no quieren, ¿qué harías? Si te dicen, No me voy a salir hasta que venga el Ministerio Público y no trae usted una orden. Yo ya pagué mi renta a un chico. Yo no sé si usted es el dueño, pero una cosa sí le voy a decir, que yo no le voy a pagar, porque a mí no me van a regresar mi dinero. Así que no me voy a salir porque también no creo que sea su casa. el tema es durísimo, pero hay formas más saludables que terminar con la rata con unos buenos besos de plomo. De hecho, con esa familia hay muchas anomalías, pues una persona que se dice ser familiar de estos sujetos habló a Imagen Televisión y dio su testimonio. De hecho, pidió que no se le nombrara por su nombre real, por miedo a represalias. Esto es muy raro, pues si son víctimas tendrían que mostrarse. Por ejemplo, en el caso del Fofo Márquez, la señora Edith dio la cara y no le importó. Se la jugó sabiendo que el Fofo y su familia son de dinero. Entonces, ¿por qué esta familia no ha dado la cara? ¿Por qué se fueron a Tlaxcala y dijeron, ahí muere? Según dijo esta persona que los papeles de la renta están en la casa y no se los han podido dejar sacar. Bueno, si la fiscalía ya investigó, se supone que tendría que tener en su poder esas pruebas, las cuales no presentaron en la audiencia del 9 de abril. Y allí es donde cae la trampa, pero a su vez la verdad. Pues espere, el siguiente capítulo delatará a esta familia tlaxcalteca, pues nada es lo que parece, ya que un personaje altamente nefasto, un evasor de impuestos que no tarda en pagarlos, ha saltado al ruedo para supuestamente ayudarla. Pero más que nada colgarse del tema y de hacerle creer a la gente que el mismo personaje que ningunea y tranza, y que sus buenas acciones entre comillas lo ayudarán a llegar al poder, ya que lo que necesita es volverle a caer bien a la gente, para que pueda tener los mismos privilegios que hace poco más de 6 años perdió. Su nombre, el evasor fiscal, el usurero Ricardo Salinas Pliego. Antes de pasar al tema de Salinas Pliego y de la supuesta ayuda jurídica que pretende darle a doña Carlota, quien se escabechó a unos purulentos paracaidistas, hay que señalar que este tipo de infamias llevan ya mucho tiempo siendo el pan de cada día en México, más en el área metropolitana de la Ciudad de México. De hecho, este delito del despojo o de la usurpación de la vivienda es un modus operandi muy específico y viejo que involucra a las autoridades. Incluso se cree que también la gente de la fiscalía, porque eso de saber qué casa está abandonada y cuál no, es un trabajo altamente quirúrgico. No es así de sencillo ver una casa sola y ya meterse. Además de que en muchas ocasiones no solo es una persona la que llega a ocupar alguna vivienda abandonada entre comillas. Ojo con este dato, pues en México hay más de 5 millones de viviendas y o terrenos abandonados. Por eso este negocio se vuelve muy lucrativo, que hay toda una logística detrás, ya que hay hasta bufetes de abogados dispuestos a colaborar, ya sea para arrebatar las viviendas en disputa, o en su defecto para crear escrituras falsas y así seguir lucrando con los terrenos o casas que se robaron u ocuparon. Todo gracias a los vacíos legales que hay con respecto a esto. De hecho, en los últimos 10 años, el despojo a la fuerza o por la vía sucia legal en la Ciudad de México es pan de cada día, generalmente con gente de la tercera edad, quienes en varios casos acuden a alguna cita médica o al súper, y cuando vuelven a sus casas encuentran una chapa diferente con gente extraña dentro de sus casas o departamentos. Y generalmente se da con personas que no se pueden defender y a la que han observado por mucho tiempo. Por eso, este modus operandi es sistemático, porque no solo están involucrados grupos de choque y gente de la maña, sino también fuerzas de la ley y empresarios oscuros, ladrones de cuello blanco que no se ensucian las manos. Por ejemplo,
De entrada, el Código Penal en México castiga de 3 meses a 5 años de cárcel a toda aquella persona que ocupe o se adueñe de un inmueble sin autorización. Bajo esta pena, este delito ha ido acrecentándose más. ¿Por qué? Porque hay vacíos legales y esto también se da mucho en terrenos o casas que están en disputa por pleitos familiares o hasta empresariales. Como el Código Civil en los artículos 1136 y 1137, los cuales prescriben las propiedades como positivas y negativas. Por ejemplo, uno de ellos es el que habla sobre que aquella persona que habita por lo menos 5 años en el inmueble tiene derecho a apelar por la residencia siempre y cuando demuestre que es el dueño. De hecho, eso se puede hacer con marrullerías legaloides, y explicaremos adelante cómo actúan estos zampones. Y la negativa es que los ocupantes pacíficos pero ilegales pueden solicitar el título de propiedad si esta no es reclamada en un lapso de 10 años. Por esta razón, para acelerar procesos que beneficien a los oportunistas y a los maleantes, a estas lacras se les hace más sencillo pagar un bufete de abogados que se preste para transar a las personas que no se pueden defender, meterles miedo y hacerlos a un lado para torcer las leyes, obviamente con la ayuda de la corrupción, despojar de manera ilegal a muchas familias, personas de la tercera edad, los que viven solos, madres solteras o alguna persona que no esté familiarizada con esta información, recordando que en México es muy común temerle a los licenciados, quienes muchas veces se hacen fuertes por las amenazas que practican. Eso en sus víctimas acarrea problemas emocionales, como desesperación, presión, ansiedad. Muchas veces, al final, toda esa gente termina cediendo ante sus arbitrarias exigencias. En voz de un maleante que se dedica a esto, ya más de 20 años, explicó que lo primero que se hace es observar los predios o casas que aparentemente están deshabitadas. Checan el pasto crecido, las chapas oxidadas, y cuando ven que no hay movimiento, lo primero que hacen es mandar una avanzada. Meten a algún chamaco que por 200 pesos diarios vive ahí alrededor de 3 a 5 días. Todo esto para evitar ser sorprendidos en flagrancia. Como quien dice, mandan a un chivo expiatorio, el cual, por ganarse una feria, arriesga su libertad. Luego, el paso 2 consiste en la falsificación de documentos. En este negocio están metidos notarios y funcionarios públicos, que con una lana mal habida en mano mueven sus huestes para quitarle la propiedad a los legítimos dueños, pues mientras está ese proceso, proceden a habitar la casa, o en su defecto a rentar la vivienda a gente que ni siquiera se digna investigar a quién le está rentando, y que además no tiene acceso a un crédito hipotecario, y que puede pagar una renta decente para ellos. Con eso, tienen el 60% de la propiedad en sus manos, ya que al paso del tiempo, mientras los dueños legítimos planean moverse, el predio o la casa empieza a estar en disputa con un grupo criminal que tiene un arsenal de gente en el gobierno y en materia legal para realizar el despojo, mientras los dueños ya no se pueden volver a su casa, quedándose sin hogar y dejándole su inversión o herencia a los mañosos. De hecho, detrás de todo esto hay organizaciones con mucho dinero y hasta empresariales que se dedican a pagar hasta nóminas de 80,000 pesos quincenales para que toda esa gente que es partícipe del despojo haga bien su función. A todo esto se le suma una lentitud monumental para investigar por parte de las autoridades y resolver este tipo de procesos, lo cual hace que los ladrones se sientan ya dueños sin haber demostrado que son los dueños. Por eso, las leyes en materia de arrendamiento o de las invasiones ilegales tienen muchos sesgos jurídicos. Y no es de hoy. Esto ya lleva mucho tiempo practicándose en el Estado de México, Puebla, Hidalgo y, por supuesto, en la Ciudad de México. Aquí es donde hay que tener cuidado. Muchas víctimas de esta situación son personas vulnerables. Por eso es preciso siempre estar al pendiente de aquellos familiares que viven solos, que ya están en la tercera edad, de las madres solteras, de personas que incluso no remodelan su hogar. Vaya, las ratas se fijan en cualquier detalle y ojo, que no son las ratas como la familia esa que reventó la viejita Pasita. Quizá ellos solamente son parte del problema, pero fueron simples conejillos de indias. Pues detrás de ellos hay una organización muy poderosa y bien organizada que se dedica al despojo de viviendas. De hecho, según el ratero explicó que alrededor de
de 6 a 8 casas por quincena son las que son ocupadas ilícitamente con su organización. Pero ojo, que a continuación viene lo peor, y no espanta que impresentables de la talla del usurero Salinas Pliego estén involucrados de alguna manera con este tipo de porquería. Hay personas totalmente asquerosas y puercas en todos los aspectos de la vida. Y después, muy arriba, está el usurero Salinas Pliego, un tipo del cual ya hemos hecho sagas completas en este canal, las cuales puede usted disfrutar poniendo en el buscador de YouTube Salinas Pliego, los expulsados y listo. Ahí podrá ver todos los videos que le hemos dedicado a este ladrón de cuello blanco. Pero vayamos por partes. En efecto, hay indignación de millones de personas ante este tipo de hechos, y están en todo su derecho, que la gente rata no debería de estar en este mundo, y que si se los friegan es porque se lo ganaron, que son un cáncer y se comparte ese sentir, pero la idea es que la gente caiga en el garlito, porque aquí es donde aparece uno de los tipos más rancios en la historia de México, y al cual le conviene jugar con el descontento social. Ese mismo que piensa absurdamente le ayudará a sus aspiraciones de negocios para convertirse en presidente de México. Ricardo Salinas Pliego, quien hace algunos días estaba cobrándoles a sus clientes de Total Play un abuso en el internet basura que vende, donde dosificaría y limitaría el Wi-Fi casero, argumentando el mal uso de su red, además del supuesto uso justo del internet. Una monumental estupidez. Imagínese si tuviera a todo el poder judicial a su favor. Imagínese, crearía una ley para que sus empresas no pagaran impuestos y además pudiera cambiar las reglas de los contratos que les hace a sus clientes. Pregunto, ¿qué no haría este tipo con todo el poder? Por suerte este bicharraco está muerto políticamente y hasta sus sobrinos putativos de las redes sociales le dieron la espalda a este viejo quien intentaba de forma oportunista, punitiva y gandalla cobrarle mucho más a sus clientes por su servicio de internet. El video ya lo hicimos y se los dejaremos en la caja de descripción. Por eso mismo, para ganar protagonismo, para simular que está con la anciana que mandó directo y sin escalas a la caldera del diablo a estos dos paracaidistas, Salinas Pliego quiere aprovechar su influencia asquerosa, pues se reveló que este sujeto ayudará con su ejército de abogados a doña Carlota para ganar el juicio de los cargos que le están imputando por reventar a estas ratas de dos patas. Pero vea usted y dígame, si no es parte de su golpeteo político, pues el usurero está totalmente desesperado, sabe que pagará impuestos y terminará en la bancarrota. Y así como en el 99, cuando reventaron a Paco Stanley, replica las mismas palabras cuando fundaron a su empleado, el papadas de Coca-Cola. Textual dijo: Voy a pedirle a mi equipo legal que se ponga en contacto con la señora para ayudarla. Hay que establecer un precedente. En este México corrupto, en el que vivimos, debemos y tenemos el derecho de defender nuestra propiedad y a nuestras familias, porque los delincuentes que nos gobiernan no hacen su trabajo, no garantizan nuestra seguridad y los derechos humanos solo sirven para proteger a los criminales. Si están de acuerdo y quieren unirse a la defensa del derecho a protegernos y proteger nuestra propiedad, son bienvenidos al lado del bien. En realidad, el usurero no busca ayudar, sino busca ser el protagonista tomando el caso de la señora, de hacerla víctima total y normalizando la violencia solo porque, según su recto apestoso, el gobierno no garantiza seguridad. Claro, lo dice el mismo tipo que se adueñó de un canal de televisión a punta de cohete. Ahora, purificado de su malicia supuestamente, este mequetrefe pretende ser la punta de lanza de su carrera política ya desgastada. Busca crear buenas impresiones ayudando a la señora que, en efecto, liquidó a esas pránganas. Pero el tema es diferente, pues se queja de que las autoridades no hacen nada, pero él controla una parte del poder judicial para no pagar impuestos. Y no lo digo yo, lo dicen los hechos. No por nada ha metido trabas legaloides y dilatorias. El dientes de burro hablando de orejas. Y ahora, si usted se pregunta, ¿por qué el gobierno no hace nada con respecto al despojo de casa habitación?
Hay que aclarar aquí que las fiscalías, el Poder Judicial y todo organismo que imparte justicia es el responsable de que haya aún injusticias, como en este caso. Y por eso es bueno que pronto, al menos en México, los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por la gente. Caso irónico, pues el usurero se queja de la inseguridad, pero billetea a jueces para que fallen a su favor de las empresas basura que maneja. Por ahora, el segundo día de audiencias de doña Carlota se lleva a cabo y seguro que usted, después de ver este video, es probable que se hayan resuelto algunas situaciones legales de la viejita. Por ahora, ella tiene bote asegurado por las acciones que cometió. Fueron infames y ya veremos hasta dónde llega la ley en este caso. O el poder del usurero Salinas Pliego, que todo lo que toca, curiosamente, lo hace excremento y escoria. Pero dime, ¿crees que le apliquen la defensa propia a doña Carlota? ¿Conoces algunos casos de despojos en tu grupo social? ¿Crees que el usurero busque ayudar a doña Carlota de buena fe? ¿Qué castigo o recompensa le darías a doña Carlota por reventar a las ratas? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.